forma de que podamos explicarle a nuestro paciente y nosotros como clínicos podamos comprender muy bien lo que es normal y lo que no es normal en el proceso postoperatorio. Porque si nosotros no lo comprendemos y llega un paciente que está desarrollando un proceso normal, pues igual nosotros nos vamos a asustar porque no sabemos que eso es normal y entonces le podemos dar un manejo para algo que realmente el paciente no lo necesita. O el paciente puede estar presentando algo anormal y nosotros pensamos que es normal y entonces el paciente puede caer en una complicación pues bastante severa. Y créanme que esta situación es una situación muy, muy frecuente. Precisamente ahorita tengo una paciente internada en el hospital porque tiene una infección muy severa y es una paciente joven de 22 años que le realizaron unas extracciones dentales y inició con situaciones de infección y el odontólogo que le hizo el procedimiento no supo reconocer y le dijo que eso era normal. Entonces la paciente continuó con esta evolución y ahorita está muy grave, con una infección muy severa, afectando toda su región facial y cuello. Entonces todo esto fue por una negligencia de su doctor, por no conocer muy bien qué es lo que está ocurriendo en la inflamación. Entonces, prácticamente todos estos temas ya son temas que ustedes ya han estudiado muy bien, por eso no necesitamos detenernos con tanta paciencia en explicarlo todo, porque ya ustedes tienen las bases, que como ya vimos ya tienen los fundamentos que ustedes han estado estudiando desde el semestres pasados. Entonces vamos a volver a repasar esta parte de la inflamación para que no quede ninguna duda. Por favor, ahí anoten la diapositiva. Entonces, bueno, ahora vamos a repasar muy bien el tema de inflamación, que es uno de los temas más interesantes de toda la inmunología y la patología. A mí en lo personal me gusta mucho este tema ya que nos da un enfoque muy preciso de qué es lo que sucede en el cuerpo durante la reparación tisular. Entonces, en esta imagen nosotros vamos a ver dos representaciones de inflamación. Una nos hace referencia a la inflamación aguda y la otra a la inflamación crónica. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que existen estos dos tipos de inflamaciones. Al final de la clase vamos a poder distinguir microscópicamente cuál es la diferencia entre la inflamación aguda y la crónica. De entrada, nosotros sabemos que la inflamación aguda es, por ejemplo, la inflamación que se produce después de extraer un tercer molar. Es una inflamación que llega a una etapa muy aguda a su tercer día y hacia el quinto día desaparece esta inflamación porque ya desapareció el factor etiológico que está causando esta inflamación, que fue el procedimiento quirúrgico. Pero hay algunos casos en los que se presenta una inflamación crónica, como en el caso de la artritis reumatoide o enfermedades autoinmunes. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos de cada tipo de inflamación. Entonces, cuando hablamos de que la inflamación es fundamentalmente protectora, nos referimos a que su función específica
es protegernos porque permite la llegada de células que van a llevar a cabo todo el proceso de cicatrización y de defensa contra las bacterias y virus y hongos que hayan logrado entrar dentro de nuestro cuerpo. Pero también, aparte de que es una respuesta protectora, si nosotros no corregimos una inflamación aguda y se convierte en una inflamación crónica, entonces ahora nuestro cuerpo va a empezar a atacar, ya no va a reconocer lo propio de lo ajeno y va a empezar a destruir todos nuestros tejidos. En este caso, por la situación de la, por ejemplo, de la periodontitis. O sea, la periodontitis tiene dos causas. Una es el trauma oclusal y la otra es la placa dentobacteriana que se va acumulando dentro de ahí en la parte interna de los dientes. Entonces, esta placa dentobacteriana genera un proceso inflamatorio que primero es agudo porque el cuerpo está reconociendo que ahí hay algo extraño y entonces se está desencadenando todo un proceso inflamatorio. Después, como nosotros no nos hacemos la limpieza y dejamos que esa placa se quede ahí y van pasando los días y van pasando los meses y van pasando los años, entonces esta inflamación ahora ya se convirtió de una inflamación aguda en una inflamación crónica. Y entonces esta inflamación crónica ya no tiene nada positivo, porque esta inflamación crónica está haciendo llegar células de defensa que están empezando a destruir el tejido óseo que sostiene el diente. Y esa es dentro de las principales características de la periodontitis, que se va reabsorbiendo el hueso que sostiene el diente y el diente termina cayéndose porque pierde este soporte. Entonces es un ejemplo de una inflamación crónica que puede desencadenar un problema, un trastorno funcional con el paso del tiempo. Entonces, la inflamación es fundamentalmente protectora, pero nosotros ya no queremos, nosotros ya no tenemos tenemos que cuidar para que esto no se prolongue mucho tiempo. Entonces, la inflamación también está mediada por células, por proteínas y por vasos sanguíneos. Y ya sabemos que con el tiempo puede llegar a causar daños que pueden llegar a ser irreversibles. Sí, entonces la misión de la inflamación específica es llevar células circulantes en sangre y proteínas al sitio de la lesión. Entonces, nuestro organismo está muy bien regulado. Entonces, esto hace que las células puedan detectar en dónde hay un daño y ahí mandar células para poder reparar y protegernos. Entonces, en esta imagen vemos cómo la inmunidad la podemos dividir en dos tipos de inmunidades. Una que es la inmunidad innata y la otra que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata corresponde a todos los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, células natural killers, que van a ser la primera respuesta y no es específica. Y después tenemos la inmunidad adaptativa, que esta es la que ya tiene memoria y que consiste en células que en su mayoría ya van a responder específicamente a un antígeno, como las células T, que dirigen toda esta inmunidad celular, y las células B, que dirigen la inmunidad humoral. ¿Sí? Esta es la base de todo lo que ustedes estuvieron estudiando en semestres pasados.
No sé si se acuerdan bien. ¿Sí lo recuerdan bien? No, doctor, sí. Bueno, entonces, esta parte es súper importante para entender la base de la inflamación. Entonces, existen dos inmunidades, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. La innata es, por ejemplo, las células de primera línea de defensa que van a llegar y van a empezar a destruir todos los microorganismos, todo lo que se le ponga por enfrente y no es nada específica. Y la adaptativa está conformada por células que ya tienen memoria, o sea, que ya pasó cierto tiempo y ahora estas células ya, por ejemplo, esta inmunidad adaptativa es la base de las vacunas, que nuestro cuerpo quedan cierto tipo de células que tienen memoria de cómo defenderse ante cierto tipo de microorganismos y entonces las puede destruir, que ahorita pues lo vemos muy, muy común por esta situación del coronavirus, que decimos que hace inmunidad, o sea, cuando una persona se enferma de coronavirus, puede durar a lo mejor, si tiene un sistema inmune fuerte, pues puede responder a las primeras 2 semanas y ya después de esas 2 semanas el cuerpo ya sabe cómo defenderse, ya tiene una inmunidad adaptativa de cómo defenderse ante ese tipo de virus, en que cuando ocurre una nueva exposición al virus, el cuerpo detecta y luego lo destruye porque ya tiene el protocolo y el manejo para poder destruir al microorganismo. Entonces genera una inmunidad adaptativa. Las células tienen memoria. Por eso decimos que un paciente de arriba de 17 años hasta 50 años son pacientes que tienen un sistema inmune maduro y tienen mucha gama de células adaptativas que tienen inmunidad adaptativa y, y tienen una inmunidad fuerte. El problema ya es después de los 60 años. Después de los 60 años, esta inmunidad adaptativa, muchas células que tienen memoria las van perdiendo. Entonces, por eso es que a los ancianos hay que estarles poniendo vacunas cada año, porque sus células pierden esta memoria y entonces otra vez el paciente se puede estar enfermando constantemente. Entonces, estas son las dos tipos de tipo de inmunidad y ahora ya sabemos cuáles son las células que las medían. Ya dijimos que la inmunidad innata son mediadas por eosinófilos, neutrófilos, basófilos, macrófagos y células natural killers. Y también tenemos la inmunidad adaptativa, que está mediada principalmente por los linfocitos, que son los linfocitos T y los B. Los T generan una inmunidad que es mediada por células y los B una inmunidad que es mediada por anticuerpos o inmunidad humoral. Por favor, ahí anoten esa diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de la inflamación? Nosotros decimos que es el tumor, rubor, calor y pérdida de la función. Entonces, estas son las características principales de toda la inflamación. Entonces, cada una pues tiene un porqué. ¿Por qué hay tumor? Porque está produciéndose un edema, porque la sangre que viene, el líquido que viene dentro de los vasos sanguíneos, ese líquido se empieza a salir de los vasos sanguíneos y se empieza a encharcar abajo del tejido. Y esto provoca entonces un edema que es conocido como un tumor o un aumento de volumen. El rubor, que nosotros sabemos que es por el eritema, por la angiogénesis, por todo este aumento en la perfusión sanguínea, produce un color eritematoso en el tejido que está inflamado. El calor también es otra de las principales características,
porque hay vasodilatación, todos los vasos sanguíneos se están abriendo y están generando este aumento de la temperatura por el aumento de la perfusión en el tejido que está inflamado y pérdida de la función y dolor. Este tipo también es una cuestión fisiológica obvia. Si aquí vemos a nuestro paciente que tiene todo el ojo cerrado por la inflamación y por el edema, entonces obviamente que está perdiendo la función de poder abrir bien su boca, de poder ver con el ojo que está muy inflamado por esta inflamación severa que está presentando. Entonces, este paciente que les presento es la imagen de un paciente que está traumatizado en la región facial y que fue referido a valoración por cirugía maxilofacial para manejo de esta inflamación y para poder reconstruir todas las fracturas que el paciente tenía porque lo golpearon con una manopla. Entonces, le pulverizaron todo el hueso malar y por eso tenía esta inflamación tan severa. Además de que también tenía un trastorno de coagulación. Entonces, pues es muy complicado porque si ustedes ven, pues es un paciente de escasos recursos, es un paciente con muchas adicciones, alcoholismo, tabaquismo, también hacia la cocaína, marihuana, gente de muy escasos recursos que tienen muy mala higiene, toda la barba toda descuidada, todos los dientes todos sucios, con placa dentobacteriana, pedazos de dientes fracturados. Entonces, pues bueno, son pacientes que son muy de difícil manejo por todas estas condiciones. Y sí podemos ver muy bien en esta imagen el edema, el eritema, el calor por todo el proceso vasoactivo, además de que todo esto es muy doloroso porque están muy estimuladas todas las fibras y hay muchos neurotransmisores que están generando mucho dolor. Por eso el paciente lo tenemos que internar para poder manejar este dolor. Entonces, esto que estamos viendo es un ejemplo de inflamación aguda. Y ahora tenemos el caso de la inflamación crónica, como la que ahorita comentamos, que pueden generar las enfermedades autoinmunes. Entonces, en este caso, es un caso de artritis reumatoide, que es generada por un proceso inflamatorio autoinmune que destruye las articulaciones y el grado que genera con el paso del tiempo, pues la pérdida de función y se va lastimando tanto el cuerpo que se pierde, que ya es irreversible. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el cuerpo está desencadenando todo un proceso inflamatorio para poder destruir las articulaciones de todos los tejidos, porque los está reconociendo como algo ajeno. Entonces no reconoce lo propio de lo ajeno y el cuerpo piensa que las articulaciones son algo nocivo para nosotros y desencadena todo este proceso inflamatorio, pero de inicio empieza como agudo, pero como es algo autoinmune y aparte es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura, pues entonces empieza a causar toda esta deformación y pérdida de la función de toda la zona que presenta inflamación crónica. Anoten por favor la diapositiva.
Sí, entonces, ¿cuáles son los componentes de la inflamación aguda? Son, en general, son alteraciones en el calibre vascular. Sabemos que tiene que haber una vasodilatación para que puedan llegar las células de defensa y todas estas células mediadoras del proceso inflamatorio al tejido que está lesionado. Entonces tiene que haber una alteración en el calibre vascular. Primero es un vasoespasmo, ya vimos, por la lesión, y después del vasoespasmo viene la vasodilatación, que permite llegar a todas estas células que acabamos de comentar. También existen cambios estructurales en el sistema microvascular, empiezas a ver la angiogénesis, empiezan a formar vasos sanguíneos nuevos para poder reactivar todo el tejido que está lesionado. También empiezan a haber migración de leucocitos desde la circulación hacia el tejido lesionado. Entonces, este es el esquema de una situación normal en donde una arteriola se convierte en una vésnula rodeada de células centinelas, como los linfocitos macrófagos que están supervisando el tejido intersticial. Entonces, este es un tejido normal, es un esquema de un tejido normal, donde vemos dónde están las células y todo está funcionando perfectamente. Y ahora vamos a ver la imagen, que es un esquema de nuestro tejido que está inflamado. Si ven, aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y además aumenta la cantidad también de vasos sanguíneos y además aumenta la cantidad de células que están por fuera de los vasos sanguíneos. Entonces hay dilatación arteriolar y venular y también hay una migración de células sanguíneas. Por eso es que se genera esa vasodilatación. Esas flechitas representan que se está saliendo el agua de la sangre y también se están saliendo las células mediadoras de la inflamación hacia el tejido inflamatorio. Entonces anoten esa diapositiva, por favor. Entonces, esto es el orden de los cambios que ocurren en la inflamación aguda. Primero, vasodilatación. Esto genera un aumento en la permeabilidad vascular. Obviamente, ustedes entienden muy bien qué es la permeabilidad vascular. Hace que las células que conforman todo el endotelio de los vasos sanguíneos se contraigan y esto hace que se abran unos poros entre célula endotelial y célula endotelial y esto aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que las células puedan salirse de la sangre y llegar hacia el tejido lesionado. Y también empieza a aumentar la viscosidad sanguínea. Todo esto mediado por estos vasodilatadores que es la histamina y el óxido nitroso. Entonces aquí podemos ver esta imagen que es muy representativa, que está en su libro de patología de Robin. Aquí podemos apreciar todas las estructuras y todos los elementos de la inflamación. Entonces representa la función de cada uno de los componentes del sistema inflamatorio. Tenemos al vaso sanguíneo que va a estar perfectamente regulado. Las células logran salir del vaso sanguíneo al tejido intersticial y llevar a cabo su función.
tenemos a los leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos, que su función es eliminar todo el tejido necrótico por medio de gránulos que tienen enzimas de degradación. También vamos a encontrar las proteínas que van por el plasma, que son todas estas proteínas del complemento, que van a tener una función mediadora también en la inflamación. Y súper importante, las células cebadas, que son las encargadas de liberar la histamina para poder generar la vasodilatación. Entonces los linfocitos encargados de la inmunidad celular y humoral van a poder salir gracias a esta histamina de los vasos sanguíneos, y también los monocitos, que van a tener la función de llevar a cabo toda esta fagocitosis. Y al final los fibroblastos, que van a ser los que van a poner todas las fibras de colágeno para poder empezar a reconstruir el tejido que está lesionado. Entonces todos estos son los protagonistas de la inflamación. Ya vimos que aquí en la parte superior están los mastocitos o las células plasmáticas, que están produciendo histamina, que favorece la vasodilatación. Luego tenemos a los linfocitos polimorfonucleares, que van a encargarse de eliminar estos microbios y tejido muerto. Todo esto que es de la inmunidad innata, que ya vimos, que es la primera fase de defensa de estas células que no son muy específicas. El plasma, que que va a tener estas proteínas. Y ustedes aquí ya pueden ver también muy bien todas estas células, que son las células endoteliales, que son las que revisten el vaso sanguíneo. Que yo les pregunté qué tipo de epitelio es. Pues es un epitelio plano, simple, que reviste toda la luz de todo el vaso sanguíneo. Por debajo de este epitelio plano simple encontramos la membrana basal y el músculo liso de los vasos sanguíneos, que yo les decía que muchas veces es en donde entran en contacto las plaquetas y generan todo su proceso de agregación plaquetaria. O también los factores de coagulación pueden entrar en contacto con estas fibras de colágeno que están por debajo de estas células endoteliales y pueden desencadenar el proceso de coagulación. Entonces, la idea es que todas estas células empiecen a salirse de los vasos sanguíneos. Ya vimos que va a aumentar la vasodilatación y también la permeabilidad de nuestro vaso sanguíneo, para permitir que haya una mejor migración de células que permitan una respuesta o una ofensiva hacia esta lesión. ¿Sí va quedando claro? Sí, doctor. Ok. Bueno, hasta aquí les voy a dejar la clase y ya continuamos el día de mañana. Si no tienen otra duda, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor.